Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Ya estamos en este espacio de Revista de la Universidad. Hoy nos acompaña la investigadora emérita Victoria Chagoya del Instituto de Fisiología Celular, quien nos va a hablar sobre el desarrollo de un medicamento que puede ser crucial para quienes padecen enfermedades hepáticas. Nacho, ¿cómo te va? Muy bien, Guadalupe, qué gusto, doctora. Es verdaderamente un gusto poder además ampliar nuestro ámbito para algo que es fundamental para la UNAM, que es la investigación científica. Creo que aquí se hace la mayor, creo que era 60%, algo así, la investigación científica que se hace en el país. Pues yo creo que sí, realmente. ¿Verdad? Sí. La investigación que hacemos aquí en la universidad, pues desafortunadamente data de hace unos 60 años o 70 años, unos 60 y tantos años, cuando pues se empezaron a cambiar las facultades aquí a la ciudad universitaria. Bueno. Muy bien, pues estábamos viendo en la Gaceta de la Universidad precisamente un artículo muy interesante sobre el desarrollo de un medicamento que ha sido por parte de usted y su equipo para combatir algunas enfermedades hepáticas. ¿Por qué no nos explica de qué se trata? Bueno, mire, en realidad cuando mi trabajo era hacer investigación básica, yo empecé en la Facultad de Medicina con el doctor José Laguna, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el hígado. El hígado me interesaba mucho, es un órgano muy, muy interesante, y después, cuando ya hubo posgrado aquí, me preparé y el doctor Laguna me brindó la oportunidad de que iniciara mis experimentos en el hígado. Y así fue como me interesaba mucho ver la cantidad de funciones que tenía el hígado, pero me sorprendía cómo se regulaban. Entonces a mí me interesó la regulación del metabolismo intermedio en el hígado. Para eso tenía que conocer cómo era el hígado, qué funciones tenía, qué funciones desarrollaba y cómo las desarrollaba. Entonces, en esa búsqueda encontramos una sustancia que es un compuesto fisiológico, existe en la naturaleza, tiene una vida media muy corta, pero se forma en el interior del organismo, es una 6-aminopurina. En el interior del organismo humano humano se forma, en todos los organismos. Es una sustancia fisiológica. Y entonces nosotros empezamos a inyectar esta sustancia en grandes cantidades, por ejemplo. ¿En animales? En animales experimentales. La parte experimental la hacemos en ratas, en Wistar. Entonces encontramos que tenía efectos muy interesantes, ¿sí? Como el de que, por ejemplo, estudiábamos los corticoides y bloqueaba algunos de sus efectos y otros los hacía muy evidentes, y pensamos esta sustancia es clave para estudiar la regulación del metabolismo intermedio, y vamos a ver, entonces vimos que fisiológicamente actuaba contra algunas hormonas como los corticoides, la insulina, y después empezamos a utilizar ya un modelo de toxicidad hepática. ¿La cirrosis? No, era muy prematuro, entonces empezamos con una intoxicación aguda de alcohol. Intoxicábamos a los animales con alcohol y entonces vemos que la respuesta inmediata a la intoxicación alcohólica es la formación del hígado graso. Sí. Y entonces cuando le poníamos esta sustancia no se formaba el hígado graso. Entonces dijimos, bueno, esto está muy interesante. No, imagínense, en un país como el nuestro, en donde el otro día leía simplemente en una plática con el doctor Manuel Mondragón y Calvo, que ahora está en el centro de adicciones, prevención de adicciones. ¿Cómo ha aumentado el problema alcohólico entre los jóvenes menores de 18 años? Así. Es una cosa impresionante, es una curva que no se había dado en toda la historia del país, pero por lo pronto en el siglo pasado. Entonces, bueno, como siempre sucede en la ciencia, por donde van a pasar los hechos pasan antes las palabras. No solamente
los hechos, pasan antes los medicamentos. Pues sí, y resultó que nosotros dijimos, bueno, el alcohol es un tóxico, está bien, vamos a probar otros tóxicos. Empezamos a probar el tetracloruro de carbono, que es un tóxico mucho más fuerte y más agresivo, y otras situaciones fisiológicas que eran hepatotóxicas. Entonces, notamos que en todas las condiciones, la primera respuesta patológica del hígado era formar hígado graso. O sea que es la parte inicial que desencadena la hepatotoxicidad. Y la segunda etapa de esa toxicidad, digamos, es ya la cirrosis. Bueno, la verdad, para el hígado, primero es un hígado en el que se forma un hígado graso, después se va degenerando en un proceso fibroso y después posteriormente en una cirrosis. Bueno, y hasta ahora, hasta el día de hoy, desgraciadamente se tiene el concepto, por lo que he leído y escuchado, de que la cirrosis es irreversible. O sea, una vez que se llega a la cirrosis, hay tal fibrosidad en el hígado que ya no se le regenera, siendo que es uno de los órganos fisiológicos que más capacidad tiene de regenerarse. ¿Esto por qué es y cómo ayuda esta sustancia? Bueno, eso es muy interesante. Es una consecuencia de... el hígado es un órgano complejo. Está formado por distintos tipos de células, cada una tiene sus funciones, sus actividades, y todas integran la función hepática, que es muy amplia. Es muy amplia porque procesa todo el material que llega del intestino, lo biotransforma. Aparte, tiene una capacidad, es como un motor para el organismo, para todo el cuerpo, porque sintetiza muchas sustancias que solamente se sintetizan allí. Por ejemplo, sintetiza las proteínas plasmáticas, sintetiza los factores de coagulación, biotransforma todos los elementos que tomamos del intestino, de la dieta, todos los biotransforma. Y tiene una función muy importante, que es la de desintoxicar al organismo, tanto de compuestos endógenos que se generan dentro del mismo metabolismo, como de sustancias exógenas. Por ejemplo, los medicamentos y toda la sustancia exógena, todo lo que se recibe en quimioterapia y demás, todo se procesa en el hígado. Tiene laboratorio. La capacidad, es el laboratorio, exactamente. Es el laboratorio de nuestro cuerpo. Exactamente, ese es. Y entonces, cuando viene el proceso inicialmente de hepatotoxicidad, ocurre inicialmente un proceso inflamatorio, ¿sí? Posteriormente viene una fibrosis. ¿Y qué es la fibrosis? Se empieza a aumentar las estructuras que mantienen la estructura del hígado. Entonces empieza a disminuir la interrelación entre las células, y ya eso es cuando está en un proceso inflamatorio, se genera la fibrosis. Y ese se considera realmente un proceso reversible. Porque ¿Reversible? En el estadio de fibrosis. Sí. Pero el estadio subsiguiente se vuelve una inflamación crónica que degenera un proceso fibrótico. Y llega un momento en que la fibrosis es ya tan grande que se empieza a deteriorar la relación entre todas las células que forman el hígado, todas las comunicaciones, y ¿qué es la consecuencia? Se daña la función hepática. Y entonces el hígado empieza a perder todas sus funciones. ¿Y esa es la cirrosis? Es el inicio de la cirrosis. Ya cuando la cirrosis está muy avanzada, se conoce que la parte inicial, el hígado está crecido, inflamado, el vaso también, pero a medida que avanza, cuando la cirrosis está avanzada, el hígado se volvió como una piedrita chiquita y cosas que ya no tiene la función. O sea, entonces sí, la cirrosis es como el nombre lo indica, porque luego muchos de nuestros televidentes seguramente estarán muy interesados en el tema, porque es uno de nuestros males más comunes. Sí, un problema ya de salud, ¿no? De salud pública. De salud pública, y sobre todo, como decimos, en un país en donde se bebe con tanta, es la 14ª causa de muerte a nivel mundial. ¿La primera? La 14ª causa de muerte a nivel mundial, pero es la 5ª en México. La 5ª en México, o sea, estamos
Por arriba. Enfermedades hepáticas, la quinta causa de Ahora, muerte. ¿se muere por la cirrosis o por el cáncer de hígado? Pues mire, como se va perdiendo la función hepática, que son las manifestaciones de la cirrosis, pues son muy severas, porque se pierden los factores de coagulación. Entonces, una hemorragia que puede ser discretamente controlada y mantenida, se puede parecer mortal, porque no se puede controlar. Pero bueno, aquí también en el artículo se habla de que este medicamento puede también servir para un caso de cáncer de hígado. Exactamente, mire, nosotros empezamos nuestros estudios sobre cirrosis, realmente, como les digo, empezamos con el alcohol en forma aguda, seguimos otros tóxicos y dijimos, bueno, esto está funcionando muy bien, entonces vamos a seguir al siguiente paso. El siguiente paso era una cirrosis. Entonces, tratamos de obtener un modelo experimental de cirrosis con el tetracloruro de carbono. Si administrábamos nuestra sustancia con el tetracloruro de carbono, la cirrosis estaba al 50%. Entonces decimos, aquí está evitando la formación de la cirrosis. Es Doctora, muy bueno. ¿cuánto tiempo tarda una investigación de esta naturaleza? Ay, no tiene fin. Una vida. Yo creo que no tiene fin, porque la verdad les digo que ya que dimos cuenta que sí evitaba que se generara la cirrosis, digo, bueno, lo más importante no es que la gente va a saber si le va a dar cirrosis, sino cuando ya le dio la cirrosis. Entonces, obtuvimos un modelo experimental de cirrosis, también con este solvente, tetracloruro de carbono, y cuando ya estaba instalada la cirrosis, entonces empezamos a aplicar el compuesto. Y entonces observamos que se revertía en un 70%. Para esto nosotros fue una cosa impresionante. Sí. Vamos a hacer una pausa, doctora, y ahora volvemos para seguir hablando de este tema que es muy interesante. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Es muy importante concientizar a las personas de lo que representa el que ingieran alcohol, el que esté en contacto con drogas, el que esté una alimentación deficiente. Es muy importante concientizar a las personas de estas enfermedades, de lo que les puede estar pasando. Bueno, pues continuamos hablando con la doctora emérita Victoria Chagoya, sobre un tema que es verdaderamente apasionante para todos, no solamente para los científicos, no solamente para los especialistas, yo diría que para la gente común, para quienes vivimos y sobrevivimos en un medio, por ejemplo, donde el alcohol prácticamente es inevitable, casi, ¿no? No hay celebración, no hay festejo, ¿no? Y resulta que yo les mencionaba que me daban unas cifras brutales de cómo ha aumentado ese elemento tan tóxico en ciertos momentos como es en la juventud de nuestro país, al grado de que ya somos entre las causas de muerte está en el 14, en México está en el 5. Bueno, pero yo la pregunta que le quisiera hacer a la doctora, y que creo que está en los labios de todos nuestros televidentes, es: la Universidad Nacional Autónoma de México hace el mayor número de investigaciones científicas en nuestro país. ¿Por qué no hay los lazos, los tentáculos necesarios para que esto de alguna manera se proyecte a lo que sabemos, es inevitable, lo comercial? Entonces es un tema que verdaderamente pues es poner el dedo en la llaga. ¿Usted qué opina sobre ese tema, Manuel? Mire, a mí se me hace un aspecto fundamental, sobre todo cuando se ha seguido el avance de la investigación. Entonces se ha visto que nos pareció muy interesante que en nuestro modelo experimental se revirtiera, pero
allí viene el problema. No es lo mismo nuestro modelo experimental que las personas. Entonces, esto nos llevó a pasar a otra etapa del estudio, ¿sí? Que es ver, lo primero es hacer estudios preclínicos para ver si es posible en un futuro administrarlo. Les comento que esta era una sustancia fisiológica, la dosis que se le administraba era alta. Entonces inmediatamente nos abocamos en esta segunda etapa a hacer un compuesto que pudiera ser aplicable a los humanos. Entonces, con el apoyo de la Facultad de Química del Departamento de Farmacia, preparamos una familia de derivados de este compuesto. O sea, se hizo experimento ya en seres humanos. Pero es que para hacer el experimento en seres humanos se necesita estudiar antes si el compuesto no es tóxico, si el compuesto puede funcionar. Pero eso no se ha llegado todavía. Esto lo hicimos alrededor de 1900. ¿De 2000? No, 96. Porque estos trabajos fueron premiados por Glaxon Wellcome y por Canifarma. Y esto acudieron muchas personas con el problema a nosotros, pero dijimos, pues así como administrárselo, no, vamos a ver todo lo que se requiere para que esto sea. Entonces empezaron a hacer derivados con la Facultad de Química, nos dio una familia de derivados, de esos derivados encontramos que era uno mucho más efectivo y de efecto más claro. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado de esa experimentación, esa primera experimentación? Pues encontramos un derivado que era más efectivo a una dosis 10 veces menor de la que estábamos usando, permanecía su efecto más, su vida media aumentaba muchísimo, entonces era muy positivo. Pero viene la segunda etapa. Tenemos que ver si este compuesto no es tóxico. Entonces se procedió a hacer los estudios preclínicos que se llaman, en donde se ve toxicidad, teratogenicidad, genotoxicidad, mutagenicidad y carcinogenicidad, porque todo eso se tiene que ver antes de pretender administrárselo a una persona. Al mercado. Sí, sí. Y entonces todos esos estudios por laboratorios certificados salieron positivos, en el sentido de que no era tóxico, no era teratogénico, no era genotóxico, y una cosa muy importante que observamos, era anticarcinogénico, cosa que ni siquiera nos habíamos imaginado. Entonces ahí descubrieron, como por serendipity, ¿verdad? Sí. Fue una consecuencia de esos estudios. ¿Y cuál sería el siguiente paso, doctora? Bueno, el siguiente paso fue hacer patentes. Eso es. Hacer patentes, entonces contamos con el apoyo de la universidad, la coordinación nos ayudó a hacer las patentes, eso fue en 1998. Híjole. Sí. En 1998 solicitamos nuestra patente y se iniciaron algunos estudios preclínicos en el ISSSTE, estudios cortos, pequeños, con pacientes, y nos dimos cuenta de otra cosa muy, muy importante, que no era efectivo no solamente para cirrosis alcohólica, sino independientemente de la etiología, había una respuesta al daño hepático causado por el tóxico, por hepatitis virales, por síndrome metabólico, por problemas de autoinmunidad. Es decir, no solamente por problemas de alcohol, sino de otros efectos. Bueno, la hepatitis C parece que también, sí. Y nuestro auditorio seguramente se estará preguntando por la gran cantidad. Sí. Acudían muchas gentes que nos decían, pero si yo en mi vida he tomado alcohol, ¿por qué tengo cirrosis? Sí. Es que antes se catalogaba la cirrosis como alcohólica. Sí. Era lo único. Entonces se empezó a dar cuenta que las infecciones virales de tipo B y C originaban también problemas de cirrosis. ¿Y nos damos cuenta. ¿Agente de alimento puede provocar la cirrosis? Ahorita, por ejemplo, el exceso de medicamentos, como les digo, todos se metabolizan en el hígado, puede originar cirrosis. Hay problemas de autoinmunidad que pueden generar cirrosis. Hay problemas de síndrome metabólico que está súper activo en este momento. Sí, obesidad, hepatitis, diabetes tipo 2 y todo eso, todo a la larga puede generar
cirrosis y cáncer. Sí. Sí, bueno, es impresionante, por ejemplo, toda esta serie de medicamentos. Se me ocurre porque tengo un caso más o menos cercano familiar que le sucedió para controlar el colesterol y los triglicéridos, el Lipitor y todas esas cosas, parece que son muy agresivas al hígado. Entonces, todo esto forma un cuadro en el cual pues estamos todos inmiscuidos, porque cuando no es una cosa, cuando pues es otra. Ahora, para volver y concretar esto, nuestro público se debe decir, bueno, ¿qué falta? ¿Por qué no me puedo ir a la esquina, a la farmacia y comprármelo? A ver, ¿qué falta? Bueno, faltan, es decir, para que haya una reglamentación. Nosotros ya sabemos que el compuesto no es tóxico, que es útil en los seres humanos, que es para varias enfermedades. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es lograr una transferencia con alguien que comercialice, que se dedique a distribuir medicamentos, a preparar. ¿Ya prácticamente estamos en ese paso? Sí, pero ahí estamos atorados desde 1994. Pero ¿cómo, doctora? Un desarrollo de tal magnitud, digamos, ¿no? Que puede ser, puede marcar un hito en la cura de esas enfermedades. ¿Cómo es posible que, los farmacéuticos, ¿no? Las empresas farmacéuticas no se estén peleando por ella, ¿no? No, porque mire, en la ocasión en que hubo una premiación por parte de Glaxon Wellcome, pues me pareció lo más lógico ir a verlos y decirles, esto hace esto. Pero me dijeron, mire, toda la parte de investigación la hace nuestra matriz en Inglaterra. Nosotros apoyamos la investigación de aquí y todo eso, pero ahorita en esos problemas hay mucha inversión. Entonces ahorita no podemos invertir por este momento en su compuesto. Ok, estaba en etapas iniciales. ¿Sí? Entonces, pero también se usó aquí en México, y aquí en México no existe esa cultura de inversión en las estas. Esto nos llevó a un aspecto muy importante que nos pedía, bueno, ¿cuánto ha invertido la universidad en este proyecto? Sí. Entonces, desde 1983 que iniciamos a 2006 que estábamos apenas tratando de transferir ese compuesto, se habían invertido 50 millones en salarios, en mantenimiento de todas las personas. Fíjese, con esa inversión tan grande, ¿no? ¿Cómo no, como decía el maestro Solares, cómo no se tienden redes hacia laboratorios distintos? Posiblemente ya se estén haciendo, se estén preparando, yo creo que se trata de hacerlo, pero sí es una inversión muy grande de la universidad. Bueno, y lo que usted nos decía de Inglaterra, porque tienen acaparado un poco el mundo de patentes. Es el país en donde más patentes se registra. Yo estaba leyendo. Sí. Y claro, son muy celosos. Entonces aquí yo creo que también hay un problema de competencia y de que naturalmente... Es lógico. Y de que es naturalmente... Una cosa, las cosas se ven ya a nivel empresarial. Ese es el problema. Es el problema. Ya, entonces, nos lo dijo muy claramente el responsable se ha invertido miles de millones de libras y cosas se ha invertido para los estudios que se están haciendo. Pero la verdad es que desde que se descubrió la cirrosis en 1760 hasta la fecha, no hay nada. Bueno, ¿y se ha avanzado en Inglaterra en esto? Bueno, ahorita creo que tienen, no sé si es Inglaterra la que sacó este compuesto, hay un compuesto nuevo que ha sido efectivo para destruir el virus de hepatitis. Sí, sí. Pero sí. No la cirrosis alcohólica. Pero no toda la cirrosis, sino que destruye al virus. Es en Estados Unidos, creo. No sé exactamente quién lo ha hecho, pero eso es muy bueno, porque el problema el único tratamiento viable para la cirrosis es el trasplante hepático. Pero el trasplante hepático, cuando hay hepatitis viral, reincide, porque el virus está en la sangre y entonces
el nuevo hígado se infecta y a los 5 o 10 años está infectado de nuevo. Qué barbaridad. Pues Pues se nos mira, termina el tiempo. Yo pero quiero sí. dar un dato aquí de unas cifras que publica el INEGI sobre la cirrosis en México. Y dice que de 1997, que había 20,400 casos, al 2007 pasaron a 50,000, o sea, más del doble de casos de cirrosis por consumo de alcohol. Bueno, y si a eso le sumas lo que yo mencionaba, que me Sí. están diciendo, ¿qué va a pasar con un joven que empieza a intoxicarse a los 18 años, ya con problemas graves? ¿Qué va a pasar a lo largo de su vida? Bueno, es que estamos hablando de algo que verdaderamente yo diría y lo calificaría de humanista. Sí. Ya va más allá de lo científico, tiene que ver con la ética. Sí, y con la cultura también. Es muy importante concientizar a las personas de lo que representa el que ingieran alcohol, el que esté en contacto con drogas, el que esté una alimentación deficiente. Es muy importante concientizar a las personas de estas de enfermedades. lo que les puede estar pasando. Hombre. Doctora, pues muchas gracias. Qué barbaridad. Qué interesante conocer todo esto, ¿verdad? Muy importante Y para la esperamos que salud. pronto podamos volver a invitar a la doctora, porque ya se solucionó el problema de la patente, ya se solucionó el problema empresarial, comercial, y bueno, pues, doctora, todas nuestras esperanzas en la universidad y en su trabajo. Pues yo les agradezco a ustedes mucho su interés y la difusión que pueden hacer de estos problemas que nos aquejan a toda la sociedad mexicana. Pues felicidades, doctora, y enhorabuena para lo que sigue. Y nosotros los esperamos aquí la próxima semana en Revista de la Universidad de México. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.